Buenas tardes a todos. Empezamos nuestra clase número 8 en un invierno gris en la ciudad de Santiago. Agrego este toque romántico porque si bien esta clase no clase, porque no hay estudiantes, porque más parece un programa radial, donde dialogo con una pantalla, me agrada otorgarle un toque de humanidad, casi una suerte como de diario en cuarentena, porque estamos haciendo estas clases, tratando de hacerlo con la dignidad mayor, en medio de una pandemia que se está volviendo inmanejable en nuestro país. Y tiene que ver fundamentalmente por tópicos de gestión, pero también, como lo conversábamos con mi ayudante Jorge, con un desconocimiento del entorno y también un tema de autocrítica. Es importante cuando uno trabaja en gestión, monitorear el entorno, saber lo que está pasando, conocer las variables. No es necesario ser un gran economista para usar el sentido común. Y además de monitorear el entorno, monitorearse uno mismo, o sea, hacer un autorreconocimiento, qué competencias tengo, qué tanto sé al respecto. La pandemia nos ha obligado a las personas que éramos analógicas, como yo, a aprender más de tecnología, a preocuparse de que las clases tengan no solamente el sustrato tecnológico, sino que también los contenidos sean más acotados, actualizados, porque una clase de 1 hora y media claramente no puede ser viable porque la tecnología falla, porque estar sentado 1 hora y media frente a una pantalla es agobiante tanto para el profesor como para el estudiante. La importancia de los objetivos del programa, qué es lo que realmente queremos que el estudiante aprenda en este momento. Todas esas preguntas y todos esos tópicos que estamos viendo tienen que ver con el autoaprendizaje, por lo menos que he vivenciado yo. Las presentaciones que ustedes ven en el aula son nuevas, son presentaciones que tributan a los objetivos, pero también se están actualizando porque no estamos haciendo gestión en cualquier época, lo estamos haciendo en medio de una pandemia. Y eso implica que tenemos que estar atentos a las señales que nos manda el entorno, porque el próximo año, por ejemplo, revisando el correo de la UNESCO, y que a su vez la UNESCO trabaja con datos de otra agencia de la ONU, que se llama la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que está ubicada acá en Chile, en Santiago de Chile, así como la clase anterior yo les comentaba que la UNESCO, su sede estaba en París. La CEPAL está afincada en Chile desde hace 40 años, y se preocupa justamente de todo el tema económico centrado en esta parte del continente americano. Entonces, la CEPAL dice que para el 2020 el Producto Interno Bruto, o PIB, es menos 5.3. Eso quiere decir que no va a haber crecimiento en el Producto Interno Bruto de todos los países latinoamericanos. Y este es el peor PIB en 100 años para nuestro continente. Imagínense lo que significa eso. Solamente en América Latina hay 12 millones de cesantes. Hasta el fin de semana que yo traje estos datos del último correo de la UNESCO, que salió hace un mes, no hace un mes, hace una semana, al público. Un 53% de los trabajadores en América Latina son informales, o como dice el eufemismo que planteó este gobierno,
chileno, empleo por cuenta propia. ¿Qué quiere decir? Que esos trabajadores no tienen seguro de cesantía, no tienen previsión y menos acceso a la salud. En relación al seguro de cesantía, solo 5 países en América Latina lo tienen, incluyendo Chile. Los otros países son Argentina, Ecuador, y no recuerdo los otros 2 restantes, tal vez Uruguay, pero son 5, es muy poco. Según la CEPAL, la pobreza en América Latina va a crecer en un 3.5. Pero si nos centramos en la pobreza extrema, la pobreza dura es un 2.3. Si vemos el tema de género, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal. Y si nos enfocamos en los países donde más recrudece esta práctica, podemos decir que Perú y Guatemala lideran estos trabajos informales y precarios con las mujeres, en donde hay un 83%. Si hacemos un paralelo entre hombres y mujeres, en realidad en relación a la pobreza extrema, hay 100 hombres versus 132 mujeres en esa situación. Y ustedes pueden decir claramente que estoy teorizando sobre la pobreza mientras estoy cómodamente sentada en mi casa haciendo teletrabajo. Puedo decirles que bajo ningún principio esto no me conmueve y no me afecta, porque la certeza de un trabajo en este momento en América Latina es una metáfora. Puedo tener trabajo ahora, en 1 o 2 meses más, pero la situación de nuestra universidad no es la más adecuada. Y también como país manejamos datos bastante serios, como los que salieron en la tercera en relación a la mítica clase media. Yo digo mítica porque al final se ha transformado en un mito, en una ficción. Todos somos clase media, pero la pregunta que subyace es, ¿quién es clase media? ¿Cómo se mide la clase media? De acuerdo al artículo que estoy mencionando, que salió el fin de semana, se habla de que existen 3 tipos de clase media, y hay una clase media que es en quintil enfocado al D, que es un segmento bastante carenciado, que sin acceso a un trabajo rápidamente va a caer en pobreza. Y en cuanto a cesantía a nivel nacional, se habla de que los indicadores son 2 millones de cesantes aproximadamente. No estamos haciendo el cálculo de lo que implica que es cada una de esas personas que han caído en cesantía tienen familia. Por tanto, no es solamente la persona, es la familia y todos los seres que están alrededor de él, y también las deudas. Entonces, como el caso de un hermano que trabaja en el sector agrícola, que había dejado de verlo en algún tiempo, unos días, y me comentaba que claro, no nos podíamos contactar porque en su trabajo despidieron a 5 personas y él está haciendo el trabajo de 5 personas. Entonces, innegablemente se concentra solamente en trabajar porque tiene 2 hijos pequeños y también tiene deuda. Pero él pensaba que uno de los 5 le tocaba a él, porque era la contratación más reciente en la organización. Entonces, a propósito de la comodidad y lo confortable del teletrabajo, les puedo comentar que como a mí me interesa la planificación y constantemente me monitoreo el entorno, me doy cuenta y me consulto cuánto me va a durar, entre comillas, este privilegio.
y qué tengo que hacer o qué voy a hacer para enfrentar esa situación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como colectivo? Porque independiente desde donde nos situemos, desde una organización, desde una familia, el entorno nos afecta. Es este entorno, son los datos que acabo de decir. Esos datos pueden modificarse claramente y pueden aumentar. Y tiene que ver con las políticas que establezca el gobierno en cada país. Y también insisto en cómo lo enfrentamos nosotros como colectivo. Vamos ahora a centrarnos en la clase número 8. Ya llevamos 8 semanas en estas clases, no clases, en donde hemos transitado desde la unidad 1, que era la teoría de gestión, y vimos cómo son las organizaciones mecánicas, orgánicas, y distintos tópicos relacionados a la teoría organizacional. Espero que hayan leído los textos, sobre todo de Darío Rodríguez, en donde él hace una presentación de todas las teorías que se desarrollaron en torno a las organizaciones en el siglo XX. Hicimos también un repaso de las 4 bibliotecas, tipos de bibliotecas más importantes en la unidad 2, que es gestión en las organizaciones bibliotecarias, y ya estamos entrando lentamente a la unidad 3, que es planificación estratégica, pero que abiertamente es introducción a la planificación estratégica en organizaciones culturales. Y la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Es necesario hablar de planificación estratégica en este contexto? ¿Interesa mapear el entorno? Claramente sí, es necesario, es fundamental. Porque si estamos a cargo de una biblioteca universitaria, los recortes presupuestarios van a estar a la orden del día. Pero también, si estamos en una biblioteca pública, el municipio también hará lo suyo. Y en los colegios también, si hay una baja de matrícula, o si los apoderados dejan de pagar o piden una rebaja. En la presentación que ustedes tienen disponibles en el e-aula, como lo hemos establecido con Jorge desde que comenzamos las clases, está la presentación. Y ahí ustedes verán una cita de Fuentes Romero, donde dice que las bibliotecas son sociales. Y al ser organizaciones sociales, estamos sometidas al entorno. No podemos obviar, no podemos omitir la influencia de este entorno. ¿Y cuál es el entorno que nos rodea? Como lo dijimos en clases anteriores, está el entorno político, está el entorno legal, pero también las nuevas necesidades sociales. ¿Qué necesidades sociales hay en este momento en nuestro país? Mayor tecnología, mayor acceso, salud, compañía, ocio. ¿Por qué no pensar en ocio? Porque también es importante que los niños tengan la posibilidad de jugar, la tercera edad también, nosotros mismos como trabajadores no podemos estar todo el tiempo laborando. Y si bien los 3 tiempos que en general se divide el día a día de un ser humano, que es tiempo obligatorio, que es el tiempo del trabajo o del colegio, el tiempo que tiene que ver con el aseo personal de la casa, las cosas como más cotidianas, y el tema del descanso y del ocio, que se supone que serían las otras 8 horas restantes, están confundidas, están permeadas, están mezcladas,
siempre uno debe tener un lugar para recrearse. Recrearse viendo una película, leyendo, jugando. Uno no tiene que perder esa capacidad de jugar. No es casual que Huizinga hable del homo ludens. ¿Qué quiere decir eso? El hombre que juega. Es cierto que está el homo sapiens, el hombre que sabe. También existe el homo faber, el hombre que hace. Pero también, y no menos importante, es el hombre que juega, el homo ludens. Les recomiendo ese libro que trata justamente de la historia del juego y que tributa ese título, de Johann Huizinga, que además tiene un libro espectacular sobre la Edad Media que se llama El otoño de la Edad Media. Huizinga, gran autor para todos los que nos gusta la Edad Media. Lo recordamos y le rendimos nuestra particular homenaje. Es como Georges Duby, que es un especialista francés de la Edad Media, que también es muy, muy potente y que se ha centrado en la Baja Edad Media. ¿Y por qué estoy hablando de la Edad Media? Porque esta época me trae colación la Edad Media, claramente. Y no precisamente la Baja Edad Media, me trae colación la Alta Edad Media, porque hay miedo, hay desconfianza, están aflorando un montón de creencias, hay una sensación apocalíptica que tributa a los 4 jinetes. ¿Y cuáles son los 4 jinetes? La peste, el hambre, la guerra, la muerte. Entonces, perfectamente podríamos decir que estamos en una época medieval con lo confortable que podríamos tener de los tiempos contemporáneos. Retomando entonces el tema de la planificación estratégica, es importante rescatar la planificación porque nos permite tener la autonomía de pensar qué va a necesitar nuestra organización, pero también lo que vamos a necesitar nosotros como personas. Las personas planifican, las familias planifican. Toda organización social, formal o informal, planifica, o al menos debiera hacerlo. Entonces, esta planificación, y de acuerdo al texto que ustedes tienen en el aula, sostiene que la planificación permite la autonomía de la voluntad y fundamenta ¿en qué? En la racionalidad. Y aquí no estoy hablando de cualquier tópico. Estoy hablando de la importancia de la planificación como imperativo categórico. Y aquí estoy hablando de Kant. Y de la Edad Media me pego un salto enorme para tributar un homenaje a este filósofo de origen prusiano que sentó las bases de la ética hasta el día de hoy. Y en la presentación yo digo que la planificación se vuelve un imperativo categórico. Y cuando hablamos de imperativo categórico, estoy tributando claramente a la ética de Kant. Y esa ética nos conduce a que cuando uno decide, lo hace de manera autónoma. Y que está fundamentada, como decía anteriormente, en la racionalidad. No es cualquier racionalidad, es la racionalidad de un sujeto que actúa,
Y ese es el principio de la moralidad. Entonces, cuando yo sostengo que planificar se vuelve un imperativo categórico, quiere decir que lo estamos haciendo no solamente por nosotros, sino por la comunidad, por el ethos, por hacer bien las cosas. ¿O les parece que lo que estamos viviendo en la pandemia no es producto de una mala planificación? Que podríamos como país estar muchísimo mejor, como se nos dijo en marzo o en abril, que estábamos en condiciones incomparables para enfrentar el COVID. ¿Qué ha pasado? Los números dicen todo lo contrario. Y aunque se maneje la información, aunque se den datos erróneos, sabemos que la gente se está muriendo, que los servicios médicos están colapsados y que pese a la centralidad de mantener la economía, la cesantía está al alza, la pobreza está aumentando y el manejo de la enfermedad es bajo todo punto inadecuado. Y eso es muy paradójico en un país donde desde la década del 80 la gestión ha estado incluida en todos los programas educativos, en todas las organizaciones. Entonces, la gestión se ve como un sinsentido. No es mi idea. Yo creo que la gestión bien hecha es gestión, pero si no, es congestión o digestión. Y es un tema ético, por todo lo que hemos estado diciendo, porque no solamente me afecta a mí o a mi colectivo, está afectando a un país. Entonces uno ve, por ejemplo, lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania, y vemos que ahí, para ella, Kant tiene una importancia radical. Ella no solamente está conduciendo un país, sino que sabe que de sus decisiones depende la vida de todos sus habitantes. Entonces es un tema ético. Por eso es tan importante el planificar y no el decir que vamos a planificar. Planificar implica una serie de etapas. Y es un proceso que nunca se termina. Uno planifica, revisa y vuelve a planificar, porque el entorno va cambiando, porque la organización va cambiando, etc. Por eso estoy enlazando el tema de la ética. Recuerden que hace unas clases anteriores sosteníamos que la gestión era fundamentalmente ética. A eso tributo. Nada es gratis porque alguien lo está pagando, los impuestos, mi papá, yo, todo es ético, por lo que acabamos no podría decir conversar, por lo que acabo de decir, en realidad, y que todo es gestión, claramente. Uno gestiona el tiempo, uno gestiona sus recursos. Entonces, las tres máximas de la gestión son esas. Nada es gratis, todo es ético y todo es gestión. Entonces, cuando uno asume esos principios rudimentarios, pero principio al fin, cambia la mirada de la gestión, cambia lo que uno está haciendo, porque tiene un impacto. Hay una interacción con el medio ambiente, pero yo también influyo en el medio ambiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una biblioteca deja de funcionar? ¿Tiene un impacto en la comunidad? Claramente. Si una universidad se cierra, también. ¿Qué pasa si hay 2 millones de personas cesantes? Si tenemos 300.000 contagiados. Todo eso tiene un impacto. No son meros
cifras. Pero como en estos tiempos del COVID todo se lleva a cifras y dejamos de pensar que son seres humanos, nos estamos volviendo mecánicos. Quien está haciendo esta clase es una persona que está en Santiago lidiando con su propia existencia. Y quien lo está grabando es Jorge, que está en la quinta región, también con sus problemáticas existenciales. Esta clase continuará en la medida en que no nos enfermemos, en que no falle la conectividad, que no son temas no menores. Y ustedes la escucharán en la medida en que tengan conectividad, en la medida en que tengan ganas y también en la medida en que estén sanos. Entonces, la planificación siempre va a ser un proceso de decidir anticipadamente lo que se ha de hacer y el cómo. ¿Qué implica ese proceso? Implica objetivos, implica políticas y programas. Es importante esas tres palabras. Las vamos a ver con más detención cuando entremos de lleno en la planificación estratégica, así como misión y visión. Pero al igual que cuando uno hace un proyecto que tiene que hacer objetivos, o cuando uno hace una tesis o una memoria que también tiene objetivos, la planificación cumple con objetivos. Porque planificar por planificar, como un ejercicio de ocio, podría ser divertido, pero en general se planifica de acuerdo a una necesidad. La planificación tiene que ser integradora, no solamente una persona la que planifica, tienen que estar todos imbuidos. La planificación tiene que ser importante, porque implica tiempo, implica energía y también costo. Tiene que tributar permanentemente a los objetivos de la organización, que son objetivos distintos a la planificación. La planificación tiene sus propios objetivos, pero la organización tiene sus objetivos. Por ejemplo, yo estaba hablando de la UNESCO. La UNESCO se centra en la educación y la comunicación, por tanto, los objetivos de esa organización se centran en eso. Hablé de la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina. Los objetivos son fundamentalmente la economía para América Latina, no para cualquier otro continente, es solamente para América Latina, que incluye desde México hasta Uruguay. También tributa a los cambios de objetivo. Las organizaciones cambian, por tanto también cambian sus objetivos. ¿Qué recursos tiene la organización? Porque planificar, como les decía, por planificar, si no tenemos los recursos, es un ejercicio, podría transformarse en un objetivo como diagnóstico. Pero un diagnóstico sin poder hacerlo se vuelve agotador. Me recuerda una experiencia cuando trabajaba en la UTEM como profesora de jornada completa y estábamos haciendo la planificación estratégica del departamento donde está la carrera de bibliotecología, que es el departamento de gestión de la información, que tiene una sola carrera. Es bien curioso, porque al igual que en la UPLA, estos departamentos tienen una sola carrera, bibliotecología. Entonces estábamos trabajando con la directora del departamento y otra profesora más, haciendo los objetivos, las estrategias. Y en ese momento la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, estaba pasando por un muy mal momento porque no había podido lograr acreditarse. Y parte de los problemas que tenía la UTEM era que su planificación estratégica como organización había sido realizada por un par de personas, sin consultar a toda la organización, y por una consultora. Y esa consultora claramente no conocía la realidad de la organización.
Y entre otras situaciones ingratas, la UTEM, que necesitaba acreditarse porque estaba el caso de criminalística, que si ustedes recuerdan, esa carrera le trajo grandes éxitos a la UTEM, pero también fue causante de varias querellas por ofrecer una carrera que saturó el mercado y que CERNAC apoyó desde una mirada del usuario como cliente. Entonces, todos estos tópicos que estoy hablando habían afectado a la UTEM y había una merma considerable de estudiantes en todas las carreras y el nombre UTEM era sinónimo de universidad mala, entre comillas, trucha. Esa era la palabra que la mayoría de los estudiantes y sus familias y las noticias que también se encargaron de hacer pebre a la universidad. Entonces, en este ejercicio de planificación estratégica, lo único cierto que teníamos, porque la universidad estaba pasando por problemas económicos, era el recurso humano. Y me acuerdo muy bien que yo le pregunté a la directora qué pasaba si nos despedía. Y ella me dijo, no, eso no es posible. Pero las cifras eran muy rojas en la universidad. Por tanto, diciembre empezaron los despidos. Y enero también. Y esa pregunta que yo lancé, porque estábamos monitoreando el entorno, se hace carne. Y entre ellos salí despedida, pese a las responsabilidades que tenía. Entonces, es importante manejar muy bien los recursos y tener planes de contingencia. Ante la pregunta, por ejemplo, de qué pasa con los despidos, saber quién va a poder trabajar si se despiden a integrantes del equipo. Ese ejercicio, que es muy doloroso, en este momento hay que hacerlo. Así como yo les contaba que mi hermano, que es agrónomo, y que trabaja en una empresa agrícola en la 7ª región, está asumiendo la responsabilidad de 5 personas. Eso se está replicando en muchas organizaciones que también están haciendo eso para no cerrar, para sobrevivir, como también hay otras que están cerrando por la misma situación. Entonces, estábamos viendo los recursos y terminamos con las políticas que tiene la organización. Entonces, lo que interesa entender en este contexto que estamos transitando desde la unidad 2 a la 3ª unidad, que es planificación, es la importancia de la planificación, pero la planificación como proceso, y que implica una serie de actividades que tienen que ver con los objetivos, tanto de la organización como de la planificación, sus cambios, los recursos y las políticas que tiene la organización. En la presentación que ustedes tienen en el aula, se habla de las características socioeconómicas que ya hemos estado tributando en toda esta clase, los objetivos de la organización, que ya lo había mencionado anteriormente, y que estos objetivos que tiene nuestra organización están centrados en los valores y la filosofía que tiene la organización. Por ejemplo, ¿cuáles serían los valores y la filosofía que tiene una universidad como la nuestra, la Universidad de Playa Ancha? ¿Cuáles serían los valores y filosofía de una universidad más bien confesional, como la Católica de Santiago o la Católica de Valparaíso? ¿Qué valores y filosofía podría tener una organización laica?
qué valores y filosofía puede tener una empresa o una organización más pequeña. Todas esas preguntas son centrales. Y en la presentación yo deslizo la mayéutica, que es el método de Sócrates para que sus estudiantes, para que sus seguidores comenzaran a decir respuestas y tomaran la pregunta como un modo central. En este momento, más que certezas, tenemos dudas. Y por eso tenemos que hacernos preguntas, muchas preguntas. Podemos no tener respuestas. De hecho, claramente no las tenemos. Pero sí tenemos las preguntas y eso nos permite mantenernos despiertos, nos mantiene vigilantes y nos mantiene activos. Estas clases son para decirles que está esta materia, pero que también es muy bueno el autoaprendizaje. Yo no tengo todas las respuestas, porque mi rol no es el clásico de la universidad decimonónica. El rol de los profesores ahora es ser facilitadores. Es darle las herramientas para que ustedes vayan haciendo sus propias construcciones. Pero al ser facilitadores también tenemos que hacer gala de nuestro bagaje, de nuestro conocimiento, pero también de nuestras incertezas. Entonces, todas esas preguntas que acabo de lanzar, y hay muchísimas más, innegablemente, pero están vinculadas a lo que decía Ferguson, que las organizaciones tienen características que son socioeconómicas, que tienen objetivos organizacionales, que esos objetivos organizacionales están en concordancia con los valores y la filosofía, y eso se traduce en la gestión. Y finalmente, las organizaciones tienen fortalezas y debilidades, como las personas. Todos tenemos cosas muy buenas y también tenemos cosas muy malas. Hay claros oscuros, innegablemente. Entonces, en esta primera clase, en esta primera parte de esta clase no clase, hemos estado conversando sobre la importancia de la planificación, cómo la planificación tributa a Kant y se vuelve un imperativo categórico, cómo la planificación transformada en un proceso de decidir anticipadamente lo que se debe hacer, implica objetivos, implica políticas, programas, es de fundamental importancia, está vinculada a los recursos y a las políticas de dicha organización. Y para cerrar esta presentación, les recuerdo lo que dice la UNESCO. La UNESCO inspirada o basada en los datos de la CEPAL. El 52, hay un 5.3% o menos un 5.3% del PIB a nivel latinoamericano. Y que es el peor en comparación a los 100 años anteriores. ¿Cómo remontar ese PIB, ese Producto Interno Bruto? Porque eso va a impactar en las políticas públicas. Y sobre todo cuando estamos viendo que en países como el nuestro no quieren aumentar los impuestos a las personas que tienen más recursos. No estamos hablando de la gente que gana 1 o 2 millones de pesos. Estamos hablando
de las grandes fortunas de nuestro país. Acción en Alemania de rescatar a Lufthansa, ¿no es cierto?, pero hacer que ese porcentaje de rescate se transforme en propiedad del Estado. ¿Seremos capaces de hacer esto? ¿O repetiremos lo mismo que pasó en 2008, que la mayoría de las organizaciones que entraron en crisis económica en esa época, 2008-2009, recibieron ayudas del Estado, en Estados Unidos, en España, en Francia, pero nunca devolvieron esos dineros públicos? Dejo esa incógnita. Retomamos en 10 minutos más la segunda parte.